A nombre de la red, a nombre de la Red Interamericana de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos y Tribunal de Tratamiento de Drogas, de la que es parte Chile, les damos la bienvenida a este webinar que se enmarca dentro de las acciones que realiza la red para la difusión, promoción y desarrollo de los métodos referidos. Hoy centraremos la conversación en las modificaciones introducidas por la Ley 21.527 a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente de Chile, que responde a las reglas interamericanas sobre justicia penal restaurativa como marco de referencia, que permite visualizar el interés y articulación tanto de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación Interamericana de Defensorías Penales Públicas, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Conferencia de Ministerios de Justicia de los Países Iberoamericanos y la NUD en la materia pertinente. Estos son elementos esenciales para la comprensión y el desarrollo de la justicia restaurativa en la región. Específicamente nos referimos a la incorporación en nuestra legislación de la mediación penal juvenil. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas y desde ya les agradecemos por participar en este webinar. Les presento entonces a la señora Marianela Otero, quien es abogada, mediadora, orientada en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Integra desde el año 2021 el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación de Argentina y por AIDEF es miembro de la Mesa Técnica Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, instancia en que se elaboró y redactó las reglas comunes iberoamericanas sobre justicia penal juvenil restaurativa. Cuenta con especialización en mediación familiar y formación en prácticas restaurativas y mediación para conflictos con consecuencias penales, además de una diplomatura en justicia juvenil con mirada restaurativa. Buenas tardes, Marianela. Buenas tardes, doctora Pizarro, un gusto. Eh, Quiero agradecer ante todo a quienes organizaron este webinar, a la Red Iberoamericana de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, Justicia Restaurativa y Tribunales de Tratamientos de Drogas, y a todos los integrantes de la Comisión Marte-TD de la Cumbre Judicial Iberoamericana que también organizaron. Eh, y a las doctoras que se presentan en este webinar, la doctora Alejandra Mera, la doctora Leticia Rivero y todas aquellas personas que están aquí escuchando. Muchísimas gracias. Espero que esto les sea de suma utilidad. Bien, vamos a Marianela, conversar hoy. Sí. Marianela, disculpa, voy a hacer la presentación de las otras panelistas y luego te doy la palabra. Ah, perdón, disculpas. No No, sabía. está bien. No te preocupes. Les recuerdo que las preguntas las vamos a hacer un bloque de preguntas al final de las presentaciones de nuestras panelistas. Ahora les presento a la segunda de ellas, que es la señora Alejandra Mera González Ballesteros. Ella es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Justicia Criminal y Derechos Humanos de Queen's University, Belfast, coordinadora de la Red de Justicia Penal Juvenil y Justicia Restaurativa de la AIAMP. Es miembro, por este organismo es miembro de la Mesa Técnica Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, instancia en la que se elaboró y redactaron las reglas comunes iberoamericanas sobre justicia penal juvenil restaurativa. Actualmente ella se desempeña como directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de Chile. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias, magistrada, y muchas gracias a todos por estar aquí. Finalmente, y representando al Poder Judicial de Chile, les presento a la señora Leticia Rivera. Ella es abogada y magistrada del Poder Judicial de Chile con una amplia trayectoria en tribunales penales de la jurisdicción de la Araucanía y Biobío. Se ha desempeñado como jueza del Tribunal de Juicio Oral y de Garantía y ha participado en funciones de docencia en la Academia Judicial de Chile en materia de ejecución de penas y de responsabilidad penal adolescente, formando parte de diversos proyectos de guías de conducción de audiencias. Ella también ha sido la profesora de la mayoría de los jueces especializados en responsabilidad penal adolescente de nuestro país. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación y uniéndome a los vocativos de Marianela, muchas gracias también por invitarme a participar de esta hermosa instancia. Bien, solo quiero precisar que el tiempo de exposición para cada una de las panelistas es de 20 minutos. Van a exponer cada una de ellas y posteriormente se harán las preguntas que quieran realizar las personas que se encuentren en el público. Tenemos la opción de levantar la mano y a través de esa instancia entonces les daremos la palabra para que realicen las preguntas. Ahora sí, no les quito más tiempo y le doy la palabra a la doctora Marianela Otero. No se escucha. Está silenciado. Marianela está silenciada. Bueno, de nuevo, entonces, comenzando un poco a conversar sobre las reglas comunes iberoamericanas, sobre justicia penal juvenil restaurativa, les cuento que surgieron de la unión y del esfuerzo y la creación conjunta de las redes de justicia y actores iberoamericanos, que son la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la CONJIB, y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y la NUD. Previo a estas reglas, ¿sí? Estas redes de justicia habían manifestado su compromiso con la implementación de una justicia juvenil restaurativa a través de declaraciones y decálogos, ¿sí? Individuales que fueron aprobando en el seno de las organizaciones, ¿sí? En el 2015 la CONJIB, en el 2018 la Cumbre Judicial, en el 2018 también IAM y en el 2021 la AIDEF. Luego de esto, a iniciativa de la Cumbre Judicial Iberoamericana, acordaron en el año 2022, en abril, reconocer el valor de los instrumentos declarativos señalados anteriormente y elaborar y suscribir un documento único, que es lo que hoy se denomina las Reglas Comunes Iberoamericanas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa. Y crearon asimismo un espacio permanente, que es la Mesa Técnica Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, para crear este documento y para promover la aplicación de las reglas a través de la difusión, la capacitación y la sensibilización en la materia, que es parte de lo que estamos haciendo también en este webinar. ¿Sí? El propósito de las reglas es establecer un conjunto de lineamientos comunes, ¿sí? Ahí están los integrantes de la mesa para que todos puedan conocerlos. Establecer entonces un conjunto de lineamientos comunes que opera como guía para elaborar políticas públicas de responsabilidad penal juvenil en los distintos países iberoamericanos. Para el dictado de normas que fortalezcan y aumenten la aplicación de los mecanismos restaurativos, para la gestión de conflictos, y asegurar que la privación de libertad sea el último recurso, ¿sí? Para los jóvenes, y que se atiendan a los derechos y a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, de las personas víctimas y de la comunidad, ¿sí? La importancia de la existencia de este documento es que, más allá de que se trata de un instrumento de soft law, por los propios principios del derecho internacional público, el documento establece derechos y obligaciones, y las organizaciones que lo han adoptado tienen, digamos, que aplicarlo y procurar aplicarlo en el accionar, digamos, en su trabajo en los sistemas de justicia juvenil. Un segundo con las filminas, porque todavía igual no llegamos a esa parte, así que les agradezco si me esperan. Gracias. Bien, entonces, el documento tiene un proceso de creación, ¿sí? En el que formaron parte profesionales integrantes de las organizaciones y actores de justicia que están involucrados actualmente en las políticas y procesos de los sistemas penales juveniles de Iberoamérica. Y estamos hablando de Iberoamérica, son 22 países, o sea, 19 países en Latinoamérica y 3 países en la península ibérica. Por lo tanto, el consenso de este acuerdo, digamos, de estas reglas, es enorme, digamos. Uno tiene que pensarlo como
un acuerdo transversal, ¿sí? Y como lo redactaron personas que están involucradas efectivamente en los procesos, provee respuestas concretas, indicaciones específicas, no es una lista de aspiraciones a lo que tiene que llegar la justicia restaurativa, sino que buscaron atender a los inconvenientes que se encontraban en cada una de las organizaciones cuando tenían que aplicar este tipo de prácticas en los sistemas penales juveniles que involucraban, digamos, también involucrando a las personas víctimas y a la comunidad. Em, Además de, digamos, uno de los principales objetivos es que la justicia restaurativa o el enfoque restaurativo sea una, digamos, una parte de la especialidad de la justicia penal juvenil, ¿sí? Para los distintos sistemas de justicia, para todas las etapas de los procesos judiciales y para todo tipo de infracciones o delitos. Y luego voy a entrar un poco más en detalle en distintos puntos de las reglas, pero ahora les quiero contar un poco sobre el trabajo de esta Mesa Técnica Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, tanto en la creación de las reglas como después. O sea, por un lado, es inédito, es una experiencia inédita de articulación, de liderazgo colaborativo la mesa porque se constituyó como un espacio permanente de colaboración mutua de las redes de justicia, o sea, defensorías, fiscalías, ministerios de justicia, Poder Judicial e ILANUD. Y no hay, digamos, no ha habido antes, y hasta ahora con posterioridad tampoco, otros organismos que surgiendo de reglas de soft law tengan una comisión permanente. Inclusive para las reglas de Brasilia que se creó una comisión, esa comisión no tenía un carácter permanente. Entonces, esta mesa lo que hace es, a través de la experiencia y de la difusión y la capacitación, fomentar la aplicación en los distintos países de la región, ¿sí? Y que se sienten las bases para una futura convención internacional, ¿no? Con el propósito y con el convencimiento de que la justicia restaurativa tiene que estar reconocida como parte integral de la especialidad de los sistemas de justicia penal juvenil y que se tiene que garantizar el efectivo acceso a la justicia de niñas, niñas y adolescentes, de personas víctimas y de comunidad, ¿sí? De la comunidad. Y la mesa, que se reunió por 2 años seguidos semanalmente, continúa reuniéndose al día de hoy, por ahí con un poquito menos de frecuencia, pero para realizar este trabajo. Y las reglas fueron aprobadas por consenso, ¿sí? No por mayoría, sí, sino que se trataron todos los temas hasta que todas las personas estuvieran de acuerdo, ¿sí? Bien, luego del trabajo de difusión y capacitación, la mesa también realizó observaciones a la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia, que fue elaborada y aprobada por la CONJIB en marzo de este año y está trabajando en un documento que está preparando la Alianza Iberoamericana de Acceso a la Justicia para la adopción por parte de los estados de esta Convención Iberoamericana. Trabajó en la elaboración de recomendaciones a la Observación General 27 sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes al acceso a la justicia y a recursos efectivos, observación que elaboró el Comité de Derechos del Niño y participó en distintos congresos de justicia restaurativa y terapéutica en Costa Rica, en Madrid, perdón, en España y en Argentina, inclusive coordinando un primer foro iberoamericano de justicia juvenil restaurativa en marzo de este año, en conjunto con el segundo Congreso Argentino de Justicia y Prácticas Restaurativas. Así que con esto lo que queremos mostrar es que es una mesa muy activa, ¿sí? Y muy comprometida con el trabajo. Ahora bien, yendo a lo que es el documento en sí mismo, ¿sí? Las reglas son un documento que tiene una estructura de 15 reglas, 14 principios rectores y derechos y 11 enfoques transversales que sirven para la implementación. Asimismo, un anexo con definiciones y se menciona un marco normativo internacional en la materia, ¿sí?
Es un documento que tiene una visión integral, o sea, por un lado tiene personas destinatarias que son los niños, niñas y adolescentes, las personas víctimas directas o indirectas y la comunidad. Y por el otro, sí, tiene como personas, perdón, esas eran las personas beneficiarias. Y como personas destinatarias tiene a todas las personas que entren en contacto con un niño, niña, adolescente, ¿sí? Una persona víctima o la comunidad cuando hay un conflicto o una infracción a la ley penal y a todas las personas que están involucradas en los procesos de creación, gestión e implementación de los sistemas de justicia juvenil. O sea, es una definición, es una enumeración que no es taxativa, que es muy amplia para poder brindar la posibilidad a todos y a todas las operadoras, los operadores, perdón, de aplicar los principios de estas reglas o todas las reglas de acuerdo, conforme se lo permitan sus sistemas de justicia juvenil en todas las situaciones, ¿sí? Y las cuestiones principales o los ejes principales que me quiero enfocar hoy sobre el contenido de las reglas, ¿sí? Haciendo referencia a aquellas cosas que por ahí continuaban de los decálogos anteriores y aquellas cuestiones que son innovaciones. Vamos a contarles que, o les cuento yo hoy, pero bueno, hay otros colegas de la mesa acá, que se incluye por una parte al enfoque restaurativo como parte de la especialidad de la justicia penal juvenil, esto lo van a ver en la regla 1.2, en la regla 4, y que se incluye al enfoque restaurativo para todo tipo de infracciones y delitos y en todas las etapas del proceso. ¿Por qué es esto importante traerlo? Estas dos son innovaciones, digamos. Por un lado, porque es común y en los decálogos anteriores se referían a la aplicación de la justicia restaurativa en conflictos o infracciones de menor potencial ofensivo, ¿sí? Sin embargo, siguiendo a la Convención de los Derechos del Niño y al Comité de los Derechos del Niño en la Observación General 24, las reglas apuntan a que se pueda aplicar en todo tipo de infracciones y delitos, ¿sí? Asimismo, las reglas incluyen ¿sí? Una definición de justicia restaurativa y otra definición de enfoque restaurativo, diferenciando porque muchas veces suele ocurrir que al desarrollarse procesos de justicia restaurativa se considera que tienen que tener como ciertas características. Y entonces las reglas, digamos, se pensaron para que haya un enfoque restaurativo más amplio que se pueda aplicar inclusive en aquellas circunstancias en las que un programa restaurativo no se puede aplicar por completo. ¿Para qué, digamos? Porque el objetivo es que se atiendan las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y de las personas víctimas y de la comunidad. Entonces, la aplicación de los valores de escucha activa, reflexión, responsabilización, corresponsabilización, participación voluntaria tiene que estar en todo momento. ¿Sí? Y eso es lo que hace que uno, digamos, los y las operadoras ejerzamos el potencial que tiene, e implementemos el potencial que tiene el enfoque restaurativo y que a las personas se las pueda escuchar en todo momento, ¿sí? Las reglas además incluyen un concepto de corresponsabilización de la sociedad y de responsabilidad estatal. ¿Sí? Antes los procesos de responsabilización individual y colectivo se referían generalmente solo a las consecuencias lesivas de los actos, ¿sí? Mientras que en este documento se habla de un concepto de corresponsabilización colectiva digamos, de la sociedad y de responsabilidad estatal, tanto en relación al fenómeno de las infracciones o delitos juveniles, para sus consecuencias y para sus causas, ¿sí? Ahí pueden ver los números de las reglas que estoy mencionando. ¿Por qué en las consecuencias y también en las causas? Porque esto tiene, digamos, directa relación con dos cuestiones, ¿no? Por un lado, con la protección integral de niños, niñas y adolescentes, por el otro, con acceso a justicia, y por el otro, con lo que uno consideraría como el fenómeno de la delincuencia juvenil, si se le quiere poner digamos, ese nombre, ¿no? Em, Hay que entender que cuando un joven comete infracciones o delitos, no es
una persona aislada de su contexto social, de su contexto familiar, digamos, se trata de una situación que rompe por ahí con el tejido social, con el tejido de la comunidad, pero ¿por qué? Porque hubo causas antes, múltiples causas, que estuvieran o invisibilizadas o no atendidas oportunamente. O sea, uno no puede dejar de reconocer que cuando se da una situación de infracción penal, muchas veces hay invisibilizadas por detrás situaciones de vulnerabilidad, desigualdad, discriminación, pobreza estructural, ¿sí? Entonces, las reglas buscan atender a esto y hablan de este fenómeno, ¿sí? En la regla 3.2 y en la regla 3.1 sobre también la responsabilidad estatal en esto. Y buscan, por ejemplo, que en aquellas circunstancias en las que las personas, los niños y niñas adolescentes que cometen una infracción estén, digamos, vulnerados gravemente sus derechos humanos, primero se atienda a su protección, digamos, a su protección integral, a sus necesidades, al restablecimiento de esos derechos, ¿sí? Y luego se trabaje sobre la infracción específicamente, ¿sí? Esto lo pueden ver en la regla 7.2. En este sentido, entonces, si uno como va teniendo presente todo, el conjunto de principios del enfoque restaurativo que mencioné hace un rato, digamos, de María, ya te cómo quedan se 5 minutos. Disculpa que Gracias. te... Perfecto, muchas gracias. De cómo se busca aplicar el enfoque restaurativo, se entiende, ¿no? Que, bueno, se trata siempre de un proceso que es voluntario, en el que se le va a dar un rol protagónico a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Este rol protagónico va a estar en todo momento y estos niños, niñas y adolescentes van a poder pensar qué acciones y medidas pueden realizar para restaurar, digamos, aquello que se haya visto afectado o el daño o las personas víctimas. Entonces, todo el trabajo es pensado y construido con ellos, ¿sí? No para ellos o por ellos, ¿sí? Sino con ellos. Esto es como muy importante y lo marcan las reglas en distintos puntos, ¿no? Em, Se pone también el foco en el consentimiento informado, en el asesoramiento o asistencia jurídica apropiada, en el acompañamiento de familiares y referentes afectivos, ¿sí? Y también se pone el foco en las personas víctimas. Y acá es como muy importante traer que las personas víctimas en los decálogos anteriores tenían muy poca mención, excepto en el de la IAM, que, digamos, hacía mucho hincapié. Entonces, las reglas consideraron que era muy importante dar un espacio y se escribió, por eso se escribió, es una regla que tiene varias reglas dentro de ella para atender a las necesidades de las personas víctimas, ¿sí? Y ahí se habla del reconocimiento a sus derechos, se refuerza el derecho a la información, se debe, digamos, se reafirma que la participación es voluntaria, que no pueden ser, digamos, tomadas las personas víctimas como un medio para que el niño, niña o adolescente restaure, sino que se debe realmente atender a sus necesidades, incluirse sus intereses legítimos y que tienen un derecho propio a la restauración, ¿sí? Que tienen un derecho a la reparación material o simbólica de manera integral. Em, por otra parte, las reglas toman, digamos, a la interdisciplina como algo, digamos, como un enfoque y una aplicación necesaria en todo el proceso. Y se establece que deben realizarse informes biopsicosociales, que tiene que haber, digamos, un expediente único para que no haya una sobre intervención y que las medidas que se tomen tienen que que revisarse como mínimo trimestralmente y si no semestralmente, ¿sí? Porque para evitar esto de que en la etapa de ejecución queden los jóvenes como olvidados, como diciendo, bueno, ya está, se resolvió que se iba a hacer un acuerdo, sino que haya como un constante seguimiento y control y modificación en base a lo que necesitan los jóvenes y lo que van necesitando las personas víctimas. Bueno,
sé que hablo rápido, les pido disculpas, pero es mucha información. Se establece que la formación y la capacitación de los y las operadoras de justicia tiene que ser constante. Y por último, así como la sensibilización y la información a la sociedad. Y por último les quiero contar, y ya ahí con esto me voy a despedir, la incidencia que han tenido las reglas en algunos estados, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura las incluyó como instrumento de capacitación obligatoria para todos los jueces y juezas. Eh, Actualmente hay un proyecto de reforma del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia que incluye e incorpora el contenido de las reglas. Eso, y después en Argentina, sí, en el año 2024 se creó en el marco de la Defensoría General de la Nación un equipo de trabajo especializado en mediación y prácticas restaurativas con jóvenes y adolescentes, con fundamento en la aprobación de las reglas, digamos. Y actualmente, esto pasó hace pocos días, el viernes pasado, la Defensora General de la provincia de Chaco, nosotros en Argentina que tenemos un sistema federal, tenemos la Defensoría General de la Nación y después Defensorías Generales de las distintas provincias. Esta Defensora General adoptó las reglas comunes en el Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Chaco y recomendó a todos sus integrantes la aplicación efectiva de las reglas. Consideró que es un documento importante que configura principios orientativos del derecho internacional de los derechos humanos y que recepciona y consagra el enfoque restaurativo para dar una respuesta no retributiva y especializada en el proceso penal juvenil para la participación activa de niños, niñas y adolescentes, de las personas víctimas y la comunidad. Bueno, entendemos que esto va a ser replicado por otras defensorías, así que cuando provinciales, cuando ello ocurra, lo vamos a estar comentando. Les agradezco muchísimo su escucha y espero que les haya sido de utilidad y quedo después disponible para preguntas y dejo a las colegas. Muchas gracias, Marianela. Ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Alejandra Vera. Está silenciada, Alejandra. Ahí sí. Sí, te escuchamos bien. Ahí sí. Ya. No sé por qué no se me pone la presentación completa. Espera. Déjame ver una cosita. Muy bien. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? No se ve a pantalla completa tampoco. Ah, tampoco. Qué raro. Sí, presente. Presente. No sé por qué no se ve la pantalla completa. Voy a preguntarles acá a los A ver, informáticos. espérate. No, porque qué raro, pues lo habíamos probado. ¿Qué hago? ¿Lo presento así nomás o lo tratamos de arreglar? Como tú quieras. Si quieres lo trato de arreglar, lo tratamos de arreglar de acá. Pero se ve, ¿no es cierto? Las láminas, ¿sí? Sí, se ve, se Ya, ve. hagámoslo así nomás entonces. A lo mejor, Ronnie, ¿por qué no me saca a mí de la mitad de la pantalla? Me veo yo, ¿no? No, Está sí, configurada no, así. no, sí No, pero es vivo. ya, Si quieren voy hacerlo. a... em, espera. ¿Quieres que presente, que haga la presentación, que hagamos la presentación desde acá, Alejandra? Em, mm, 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 mm. No sé, porque me encuentro que es más incómodo que te estar diciendo... a ver, espérate. Ya, perfecto. Ya, Espérate, déjame hacer el último como tú intento. prefieras. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Eso, perfecto.
Ya. Bueno, muy buenas tardes. Sobre la base de la presentación que hizo Marianela, yo quería tener un ángulo, un ángulo específico en relación a la mediación penal juvenil en Chile y sobre todo desde los desafíos que tiene implementar procesos restaurativos, ¿ya? Porque llevar a la práctica estos procedimientos es una tarea que es complicada para los sistemas de justicia penal y por lo tanto, a propósito de la experiencia chilena, lo que les quiero proponer ahora es entender por qué es difícil, ¿no? Y entonces hablar un poco acerca de las estrategias que podemos implementar para que estos procesos puedan tener cierta implementación, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este ratito, lo que me interesa es que comprendamos un poco por qué, de dónde viene esta resistencia y luego analicemos ciertas estrategias para vencerla. Y a propósito, ¿no?, de la experiencia que hemos tenido en nuestro país, que por supuesto todavía tenemos enormes desafíos, estamos recién comenzando, pero tenemos cierta historia que puede ser interesante para ser replicada en otros lugares. Entonces, con respecto a lo primero, ¿no? ¿Por qué la justicia restaurativa genera resistencia dentro de los sistemas de justicia penal? Bueno, eso es básicamente porque representa una forma distinta a la justicia penal tradicional, pero no solamente en los procesos, ¿no? Sino que en la forma de entender el conflicto penal y en la forma de enfrentar sus consecuencias, ¿ya? O sea, no es solamente que los procesos restaurativos sean unos mecanismos que se añaden, ¿no? Sino que en el fondo cuestionan las bases, ¿no?, centrales de lo que es el sistema de justicia penal tradicional. Y en ese sentido, uno de los elementos que mayor diferencia la justicia restaurativa del sistema de justicia penal tradicional, de cualquier sistema inquisitivo, acusatorio, adversarial, los procedimientos penales que se basan en la persecución penal pública, básicamente, es que la justicia penal tradicional entiende al delito o al conflicto penal básicamente como un asunto entre el Estado y el imputado, ¿no? Hay una persona que contraviene una regla y por lo tanto el Estado se va a hacer cargo de indagar si esa persona fue culpable o no, se le hará un proceso, se lo condenará. Y la verdad es que el conflicto entonces se enfoca en el Estado y en el imputado y no en los verdaderos protagonistas del conflicto, ¿no? Entonces, esa es una base. La segunda es que toda esta responsabilidad, como dije, se basa en la infracción de una norma por parte de un ofensor. Ese es el problema. El problema real es ese, es que alguien infringe una norma. Y además se busca imponer una sanción retributiva, ¿no? Como la intervención prioritaria del Estado frente a esa situación. U otra situación, ¿no? Puede que no sea una condena, pero en todo caso el Estado, digamos, a través de los jueces o los fiscales, define, digamos, cómo se va a resolver el asunto, ¿no? Entonces, eso que es una descripción básica de lo que es el sistema de justicia penal, ¿no? Eso es lo que está desafiado con la justicia restaurativa, ¿no? No solamente es un procedimiento, sino que es una forma de entender el conflicto y una forma de compartir qué es lo que vamos a hacer con él, ¿ya? ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa, al contrario, ¿no?, sitúa a las partes, a la víctima y al ofensor y a sus propios intereses en el centro del proceso, ¿no? Y no a los intereses solamente del Estado de los intervinientes que representan a estas personas en el procedimiento, porque la justicia restaurativa pone un énfasis en el encuentro y en el diálogo entre estas personas como parte esencial del procedimiento, cuando los procedimientos penales en general no buscan el diálogo ni el entendimiento, no, sino que al contrario, ¿no?, buscan enfrentar posiciones a través de un modelo de suma cero, digamos, uno gana y uno pierde. Y además los procesos restaurativos se enfocan en la reparación como un objetivo principal del procedimiento eh, y de la intervención, ¿no? La reparación, qué es lo que vamos a hacer para resolver el conflicto que ocurrió, no cómo vamos a castigar el conflicto que se vino. Eso es de una manera muy básica. Lo que quiero representar con esto es que la justicia restaurativa es algo más que un proceso o que una intervención y que un mecanismo, ¿no? Sino que, tal como decía Marianela, es una propuesta de un enfoque diferente de justicia y especialmente en la justicia penal juvenil, un elemento de la especialidad de los sistemas de justicia juvenil,
pero que como se basa, ¿no?, en estos elementos tan contrarios a lo que son las bases del sistema, es natural, ¿no?, que el sistema mismo en general no esté muy abierto a ofrecerle demasiadas posibilidades, ¿no? Y por lo tanto, quienes estamos interesados en este enfoque y en que estas medidas estén disponibles para las personas, es necesario crear incentivos dentro del sistema y es necesario crear estrategias para que eso ocurra. No va a por así decirlo, no va a ocurrir de una manera espontánea, ¿no? Hay que avanzar en eso, como le digo, porque no es solamente un mecanismo que se sume, ¿no? Entonces, y esto queda muy claro cuando uno dice, mire, ¿por qué será que estos procedimientos a veces tienen problemas para implementarse si es que hay mucha evidencia acerca del funcionamiento y mucho derecho internacional que lo avala, ¿no? Es por esto, ¿no? Es por esta razón que yo estoy mencionando. Entonces, en relación a evidencia del funcionamiento, hay muchos estudios longitudinales, incluso de grupos de control, desde finales de los años 90, porque los procesos restaurativos se han incorporado a diferentes legislaciones, ¿no?, desde el año 85 en adelante en el mundo. Entonces ya hay un amplio acervo de estudios y, por ejemplo, este estudio es muy famoso, ¿no?, se llama Restorative Justice: The Evidence, de Strang y colegas, del año ya 2007, en que, no voy a irme a los detalles, pero finalmente van a tener que confiar en mí, en que los resultados en general es que la participación en las conferencias restaurativas, que son un tipo de proceso restaurativo distinto a la mediación, pero en algunas cosas coinciden, ¿no?, reducen en general o no empeoran las posibilidades de reincidencia en la mayoría de los delitos. Por lo tanto, no es que los procesos restaurativos sean más blandos y por lo tanto en general no vaya a tener un impacto en eso. Pero además, los estudios son muy consistentes, especialmente en la satisfacción de los derechos de las víctimas, ¿ya? Y en este estudio se hace énfasis en varios elementos que son importantes con respecto a esto. Elementos de justicia procedimental, o sea, el hecho de que las personas encuentren en los procesos restaurativos un proceso más legítimo y por lo tanto estén mucho más dispuestos a aceptar los resultados. Las víctimas encuentran mayor reconocimiento y menos cuestionamiento, acceso a la información, decisión, voz, y una voz que además de ser escuchada puede impactar en las decisiones y sus intereses, por lo tanto mejora su posibilidad respecto de satisfacer sus necesidades de justicia. También hay mucha evidencia a propósito de lo que un proceso restaurativo y un diálogo puede generar en las víctimas para superar el estrés postraumático en términos de poder encontrar respuestas que en general en el sistema penal no encuentran, ¿no? ¿Por qué yo fui víctima del delito? En general, las víctimas se enteran a través de procesos restaurativos que no fueron específicamente elegidas, por ejemplo, para ser víctimas. Y eso genera una reparación muy importante en términos psicológicos. Esto solamente como una muestra de decir, mire, hay mucha evidencia de que estos procesos funcionan y en general, comparados con los sistemas de justicia penal tradicional, a veces incluso tienen mejores resultados. Desde el punto de vista de la legislación internacional, lo mismo, solamente aquí por mencionar la observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema juvenil, que es relativamente reciente, del año 2019. Bueno, en el preámbulo, en su primer párrafo, dice, bueno, hemos tenido, el Comité de los Derechos del Niño dice, hemos tenido que hacer una nueva observación general de justicia juvenil que va a reemplazar la observación general número 10. ¿Por qué? Dice, entre otras cosas, y vámonos a lo que está destacado ahí, porque hay nuevos conocimientos sobre el desarrollo de la infancia y la adolescencia y la experiencia de prácticas eficaces como las relativas a la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, el mismo Comité de los Derechos del Niño, que está reconociendo, ya no en la Convención de los Derechos del Niño, que es del año 89 y por lo tanto no recogió todo el movimiento restaurativo por la época en la que estaba, pero el comité está diciendo, mire, el año 2019 sabemos que hay ciertas prácticas eficaces de justicia, como las de justicia restaurativa, que tenemos que incorporar, ¿no?, a nuestros procesos penales juveniles. También ya lo mencionaba Marianela, no lo voy a decir, todos estos hitos iberoamericanos y las reglas comunes iberoamericanas sobre justicia penal restaurativa que nos llevan, ¿no?, a avanzar en el reconocimiento de estos procedimientos. Entonces,
el punto que quiero hacer es este. Tenemos por una parte legislación internacional, experiencia comparada. Hay muchos países que llevan años con esto, paradigmáticamente Irlanda del Norte, Nueva Zelanda, que tienen procesos, que tienen instancias restaurativas durante todo el procedimiento. Tenemos el reconocimiento del derecho internacional, tenemos la evidencia, ¿no?, acerca de la satisfacción de los intereses de las víctimas y también. Y entonces, ¿qué hacemos, digamos, y qué estrategias podemos tomar para que estos procesos puedan efectivamente pasar más allá de las declaraciones e incorporarse como parte relevante también en nuestros procesos? Porque también otro riesgo complejo es que se integren procesos restaurativos, pero no en un universo de delitos relevantes, muchas veces solamente para delitos a lo mejor de bagatela, que solamente tienen el efecto de ampliar la red de control, ¿no? Pero no de reemplazar el control normal por un control más restaurativo, ¿no? Entonces, desde la experiencia chilena, nosotros tenemos un sistema de justicia penal juvenil en Chile desde el año 2007, pero que fue muy criticado y acaba de ser reformulado en algunos aspectos el año 2023 y ya llevamos 3 años de implementación gradual del sistema y en esa profundización del sistema de especialización se incorporó la mediación penal juvenil como un mecanismo específico de la ley, ¿ya? Y se describe la mediación como la realización de un proceso restaurativo y especializado en virtud del cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño. ¿Qué es lo primero que me gustaría decir con respecto a esto? Que no fue necesariamente tampoco fácil, ni de un día para otro, que esta regla llegara a nuestra ley, sino que hubo un trabajo previo muy importante. Ese trabajo previo, ¿no?, tiene que ver con la implementación de pilotos de mediación penal juvenil durante varios años durante la tramitación parlamentaria de la ley. Por lo tanto, y esto fue una iniciativa del Ministerio de Justicia que fue, yo considero, muy inteligente, porque siempre además se dice, bueno, lo que pasa es que la justicia restaurativa funciona en otros países desarrollados, etcétera, pero en Chile, ¿cómo va a funcionar, por decirlo así? Bueno, entonces se generaron pilotos y que fueron dando evidencia nacional acerca de qué es lo que pasaba con estos acuerdos. Se hizo un estudio acompañado por la Universidad de Chile y la Universidad de Lovaina en Bélgica, y esta evidencia fue alimentando el debate parlamentario. Su primera estrategia considero relevante esta. Incluso esta estrategia de política pública fue reconocida en el Manual de Programas de Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas, como sale la imagen ahí, como una práctica efectiva para poder informar la política criminal. ¿Mm? Que eso me parece que es destacable. Luego, no voy a, tengo un poquito de tiempo, voy a hablar sobre 2 o 3 aspectos de nuestro proceso. En relación a cómo se derivan los casos a los procesos de mediación. En nuestro procedimiento se establecen algunos requisitos de gravedad del delito o del tipo de imputado, ¿no? Son delitos que podrían ser básicamente susceptibles de salidas alternativas. Y además hay un catálogo de delitos excluidos que me voy a referir, pero lo que quiero que pongan primero ojo aquí es que la ley establece que podrá ser derivado a mediación, ¿ya? Y acá, desde la experiencia internacional, lo que podemos aprender, ¿no?, es que es mejor que los procesos restaurativos no queden entregados a la voluntad de los entes derivadores, en este caso la Fiscalía o el Tribunal, como podrá, sino que en general procesos de derivación obligatorios son mucho más eficientes para que estos procesos puedan tener una mayor cantidad de número de derivaciones, ¿ya? En Chile quedó como podrá, pero en la experiencia internacional el deberá, ¿no?, ser derivado a mediación es mejor en términos de poder expandir estos procesos. Ahora, el que sea obligatorio derivar un proceso, un caso a mediación, no significa que las partes lo tengan que aceptar, ¿no? Eso es muy importante. Los procesos restaurativos son voluntarios. Por eso, entre otras razones, la justicia restaurativa jamás va a poder reemplazar al sistema de justicia criminal, ¿no? Porque si las partes no quieren participar, no participan y esto vuelve al sistema de justicia criminal. Bueno, también establecimos nosotros aquí una derivación que suspende el caso por 90 días y prorrogable por 90 días. Ese plazo puede ser adecuado o no, puede ser un poco corto porque muchas veces a lo mejor muchas obligaciones que tienen que cumplirse no alcanzan a ser cumplidas o las partes no alcanzan muchas veces ni siquiera a ser contactadas en ese tiempo, por lo tanto puede ser recomendable un tiempo un poquito más largo. Ahora,
nuestra legislación establece qué delitos se pueden derivar y lo establece en la ley y en un protocolo, ¿no? Un protocolo que se puede revisar anualmente. Y como decía, no todos los delitos se pueden derivar a mediación penal juvenil en Chile, solamente los que cumplen ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos? Primero, que sean delitos de mediana gravedad para abajo, porque tienen que ser susceptibles de ser derivados a salidas alternativas o de adolescentes primerizos, ¿no? Que no tienen condenas previas y pueden ser delitos un poco más graves, pero tienen que cumplir con esos requisitos. Y además nuestra ley establece un catálogo de delitos excluidos, o sea, que no se puede derivar ciertos delitos. Estos delitos son estos. Alejandra, disculpa, ¿Sí? te quedan 5 minutos. Disculpa Perfecto. que te interrumpa. No, perfecto, gracias, Claudia. Estos delitos son los delitos dolosos contra la vida, contra la libertad ambulatoria, la libertad sexual contra menores de edad, se permite la libertad sexual contra mayores de edad, y delitos a la ley de drogas, salvo delitos menores, como voy a explicar de un minuto. Entonces, bueno, eh, la ley excluye de antemano, ¿no?, ciertos delitos, eso desde el punto de vista del derecho internacional, de nuevo, la exclusión de antemano por la ley impide que los protagonistas del conflicto decidan, ¿no?, si es que realmente quieren participar o no. Bueno, pero esto de todas maneras no es tan poco común en las legislaciones, ¿no? Pero además la ley en Chile establece que hay un protocolo interinstitucional que va a tener que ser revisado anualmente, puede establecer otras condiciones personales y procesales. No voy a ir en el fondo, pero me gustaría solamente mencionar tres cosas que son interesantes. Primero, que en causas de violencia intrafamiliar sí se permite la mediación penal juvenil, y eso, no, eso es bien discutido a nivel comparado, pero no actualmente por lo menos en situaciones de violencia de género, ¿ya? Pero sí en otro tipo de situaciones de violencia intrafamiliar, y hemos tenido varios casos exitosos en ese ámbito. Segundo, sí también puede haber mediación en casos de microtráfico y consumo personal independientemente de que no haya una víctima individual, porque hay ciertas instituciones que pueden tener el rol y también pueden participar en estos procesos de mediación. Y hay un elemento que incorporamos en el protocolo, que lo sacamos directamente de las reglas comunes iberoamericanas que mencionaba Marianela, que era el caso de si es que un adolescente con condenas previas, ¿no?, podía acceder a un proceso de mediación, y tal como dicen las reglas, incluimos en el protocolo que tiene que ser esto analizado como un elemento más para decidir si se incidió o no, pero no puede excluirse, ¿ah? Porque en los pilotos que yo mencionaba antes en Chile se excluía, ¿no? Y aquí avanzamos, y a propósito de una implementación específica de un elemento de las reglas. El acuerdo cumplido por mediación tiene una salida específica, es sobreseimiento por mediación, y eso también yo creo que es bueno, porque hay otras legislaciones que hay que asimilarlo a otras salidas y tienen otras lógicas, por lo tanto yo también considero que eso es algo bueno en nuestra legislación. Quería mencionar solamente dos elementos que en Chile, esta mediación de que yo les estoy hablando es una mediación que da por terminado el proceso, es como una forma de término absoluto del proceso si es que hay un acuerdo cumplido, ¿no? Es como una desestimación posterior. Pero la ley permite que hayan otros casos, incluso en que no se cumplan los requisitos que yo les dije, o sea, catálogo de delitos excluidos, un homicidio, por ejemplo, en que igual puede haber mediación, ¿ya? Y en ese sentido, la ley es bien innovadora, ¿no? Y eso es la mediación excepcional, ¿ya? Y entonces, pero requiere que la víctima, con consentimiento del imputado y con aprobación del juez de garantía, lo solicite. Ahora, es difícil, ¿no? Que nos encontremos en ese lugar, sobre todo en un país que no tiene una cultura, ¿no? Entonces, pero está la posibilidad y hay una posibilidad. Y en ese caso, el efecto de la mediación, ¿no? No es que se acabe el caso, ni se sobresea el caso, sino que ese contenido puede ser considerado por los tribunales cuando va a tomar decisiones en el procedimiento, ¿ah? Cuando va a decidir una medida cautelar o cuando va a imponer una sanción, ¿ya? Entonces, ese aspecto de la mediación excepcional en Chile abre un espacio amplio. Quería solamente terminar con algunas cifras, ¿no? Nosotros llevamos 2 años y un poquito más con mediación. Han habido hasta abril de este año casi 1.400 casos derivados a mediación, lo que es harto porque hay un mediador por región, no hay tantos mediadores en Chile.
y el porcentaje de derivaciones, ¿no? Ha sido el 70% desde el Ministerio Público, o sea, desde la Fiscalía, antes de la formalización de la investigación en instancias iniciales del proceso, y el 30% desde los jueces, que son en etapas más avanzadas del procedimiento. Y, y ha habido eso, y esto es bien interesante, la verdad, porque han habido el 40% de causas terminadas con acuerdo cumplido. O sea, del total de derivaciones, ¿no? Casi la mitad está en proceso o ya tiene un acuerdo cumplido. Por lo tanto, esa estadística es bien alta con respecto a otras estadísticas comparadas. Si bien es cierto que el tipo de delito que se está mediando en Chile no es un tipo de delito en general de mayor gravedad o complejidad, pero sí ha dado como espacio a generar un acervo importante de, mm, de mediaciones, ¿no? Y de acuerdos cumplidos. Así que estamos nosotros en plena etapa de implementación. Tenemos un montón de desafíos, digamos, pero es muy relevante tomar acciones concretas y directas para que estos procedimientos avancen. Yo diría, esa es como mi reflexión en la charla de hoy, y hay harta experiencia en Chile y por supuesto en muchos otros países que podemos tomar para ir avanzando en esos caminos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu exposición. Finalmente le vamos a dar la palabra a la última de nuestras ponentes, a la magistrada Leticia Rivera. Muchas gracias, Claudia. Voy a compartir pantalla. Ustedes me van diciendo si lo ven correctamente. ¿Acaso? No, todavía no. Espérame, a ver, ahí lo puse. ¿Cómo lo ven ahí? Ahí sí, pero no está a pantalla completa. Ah, todavía no pantalla completa. A ver ahí. ¿Tampoco? Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Bien, gracias a que Marianela y Alejandra abarcaron hartos temas, espero que lo mío resulte un poco más corto. La presentación en mi caso dice relación con la mediación penal juvenil, pero desde tribunales, ¿ya? Y para eso quisiera a todas las personas que están conectadas explicarles que en Chile es una reforma que está en plena implementación, tal como lo adelantó Alejandra. Partió en la zona norte en enero del 2024, en la zona sur, a la que pertenezco, en enero del 2025, y en la zona centro, que abarca la región metropolitana y la comuna de Santiago, que es la capital de Chile, recién en enero de este año. Razón por la cual las estadísticas que tenemos todavía son bastante parciales. Sin embargo, me gustaría partir señalando que, tal como lo adelantó Alejandra en sus últimas láminas, el gran propulsor de la derivación a mediación en Chile, a propósito de la forma en cómo está redactada la ley 21.527, es el Ministerio Público. Como lo podemos ver en estas estadísticas de la zona sur del año 2025, el Ministerio Público derivó de 653 causas, 485, y solo el resto tribunales de la zona sur del país. Por su parte, de enero a mayo del 2026 van un total de 318, y de aquellas 228 ha derivado el Ministerio Público. Así podemos ver entonces que, corroborando las estadísticas que nos mostró Alejandra, más del 70% de las causas son derivadas por el Ministerio Público y solo cerca del 25% es derivada por tribunales. ¿Ya? Esto al menos en la fotografía que tenemos de la zona sur a la fecha. Ahora, esto tiene algunas causas y para eso nos vamos a adentrar en la ley propiamente tal. Primero, respecto a la procedencia, tal como lo adelantó Alejandra, existen tres posibilidades de derivar a mediación: cuando sea sujeto a suspensión condicional del procedimiento, acuerdo reparatorio, principio de oportunidad. Pues bien, dos de estas tres opciones tiene pleno control de aquellas del Ministerio Público. El principio de oportunidad, que esto es cuando no se inicia una investigación o se abandona la ya iniciada, cuando el bien jurídico protegido, en definitiva por la norma penal, no es de la gravedad suficiente que insta al Ministerio Público para avanzar en una investigación penal. En el caso de la suspensión condicional del procedimiento, en Chile es un acuerdo entre el fiscal y el imputado para suspender la tramitación de una causa por el periodo de un año, siempre y cuando el imputado cumpla algunas condiciones. Pues bien, estos dos eventos son a resorte del Ministerio Público y solo queda el acuerdo reparatorio
como una instancia que podría eventualmente proponer el tribunal en una audiencia en el que se cite además a la víctima. Luego viene el límite temporal que establece la propia ley para efectos de derivar los procesos de mediación y que dice que es antes del cierre de la investigación. Pues bien, antes del cierre de la investigación, en una causa los tribunales solo participan en la audiencia de formalización de la investigación y eventualmente en audiencias de aumento de plazo de investigación o de apercibimiento de cierre de la investigación, lo que nuevamente limita al tribunal a poder derivar directamente los procesos a mediación. Finalmente, y en cuanto a la derivación propiamente tal, la ley señala, tal como lo indicó Alejandra, que el tribunal puede derivar si hay formalización de la investigación. Sin embargo, es necesario tener en consideración que hay una norma del Código Procesal Penal chileno que obliga a que si el Ministerio Público va a solicitar una pena no privativa de libertad para el adolescente, los procesos se tramiten de manera simplificada. ¿Qué significa esto? Que es un proceso penal, pero de manera más sencilla que el ordinario. Pero este tipo de procesos no inicia con formalización de la investigación, inicia con requerimiento, un procedimiento simplificado. Y esto lo puede hacer el Ministerio Público como primera actuación en la causa o incluso en el control de la detención del joven. Por eso es que si la Fiscalía inicia una causa de esa forma, ya perdió oportunidad al tribunal para derivar a mediación conforme a la ley. Y ya le queda nuevamente en el resto de los casos al Ministerio Público derivar la causa a mediación. Finalmente, se podría derivar a mediación cuando sea solicitud de la víctima y el imputado, y ahí en ese caso deriva el tribunal debiendo sujetarse a las normas del protocolo que vamos a ver a continuación, cuestión que también puede resultar insuficiente para efectos de aumentar la derivación a mediación, tal como lo vamos a ver más adelante. En esto también ahondó un poco Alejandra, que dice relación con los casos en que el tribunal sí puede derivar a mediación. La mediación excepcional del artículo 35 quinquies de la ley señala que es fuera de estos casos que vimos de suspensión condicional del procedimiento, acuerdo reparatorio, principio de oportunidad, o en casos de delitos excluidos, cuando sea la víctima quien lo solicite con el consentimiento del imputado y autorizado por el tribunal. Como bien dijo Alejandra, son muchos requisitos, por lo tanto hacen bastante inviable esta opción. Y además debe ajustarse a protocolo. ¿A qué reglas del protocolo? Que existan antecedentes de que el joven participó en el delito, la inexistencia de negativas de responsabilidad penal. ¿Esto qué quiere decir? Un mínimo de aceptación de responsabilidad en el hecho por parte del joven, que ambas partes quieran participar en la mediación y que tengan la posibilidad de dar su consentimiento, y en esta última línea también va ligada a la edad mínima de la víctima, que tiene que ser mayor de 14 años. Y además existe en Chile la derivación a mediación como cumplimiento de pena, que está regulada en el artículo 40 ter de la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal adolescente. ¿Aplica a qué delitos? O a qué penas, mejor dicho, a la reparación del daño causado y a la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. El servicio ¿qué hace? Emite una propuesta sobre condiciones específicas de cumplimiento de dichas condenas. Y la mediación frustrada o improcedente será el tribunal quien deberá determinar cuáles son las condiciones de cumplimiento de dichas condenas conforme a las reglas generales, teniendo en cuenta si la frustración de la mediación se debió a una causa ajena al joven o la joven. Vamos a ver ahora entonces el detalle en gráficos de la derivación judicial de la mediación, ¿ya? Podemos ver en este gráfico que fue elaborado en base a las estadísticas que nos dio el Servicio de Reinserción Social Juvenil de la región de la Araucanía, sumado al programa de prestación de servicios y reparación del daño también de la misma región, que la regla general del artículo 35 ter, es decir, aquellas que vimos al principio que se podían derivar, equivalen al 27%. Hubo una sola derivación excepcional durante el año 2025 y cerca del 70% de las mediaciones derivadas judicialmente fueron a propósito del cumplimiento de una pena de prestación de servicio en beneficio de la comunidad o de reparación del daño causado. Si ahondamos en estas últimas, es decir, en aquellas que fueron derivadas para cumplimiento de condena, podemos ver que el joven no fue ubicable en una oportunidad que equivale al 4%. Hubo una mediación exitosa en el 11%, sin embargo, el joven no aceptó someterse a mediación en un 85%. En este sentido, se nos explica por el servicio que no es atractivo para los jóvenes llegar a un proceso de mediación con la víctima donde las posibilidades de acuerdo están condicionadas previamente por la condena.
Y esto, a mi juicio, es un síntoma o un signo de alerta, porque esto nos demuestra que no necesariamente una condena va a lograr el objetivo de responsabilización y resocialización que tiene la ley de responsabilidad penal adolescente y lo que buscan los sistemas de justicia juvenil. ¿Por qué? Porque el joven entiende que se le ha impuesto algo por lo que él eventualmente podría no estar conforme con aquello o sentirlo injusto. Por eso es que la justicia restaurativa, tal como la han explicado las exponentes precedentes, claramente resulta ser una oportunidad que tienen los países para efectos de lograr esa resocialización y esa responsabilización desde una mirada distinta que la mera justicia retributiva. Ahora, si podemos ver también, en cuanto a los resultados, de lo cual también se hizo cargo un poco Alejandra, en la región de la Araucanía, en la época del 2025, que era cuando estaban partiendo, del total de la derivación judicial, conforme a la regla general, esto es el artículo 35 ter, el 60%, es decir, un poco más de la media que ha señalado Alejandra, fueron exitosas y solo fueron no viables el 40%, lo que demuestra que efectivamente es una forma real y exitosa de término de una causa. Vamos a ver ahora, de manera bien resumida, cómo pueden resultar las mediaciones conforme a nuestra legislación. La primera opción es que la mediación sea no viable, que es un filtro inicial. Esto se ubica en la etapa del proceso de preparación de la mediación, esto es antes de iniciar el diálogo directo entre víctima e imputado. La causa principal dice relación con criterios técnicos del mediador, rechazo por inubicabilidad de la víctima u otro. Y aquí lo que hay una administración, una acción de cierre, donde se deriva a la unidad que entregó el caso a la mediadora, de vuelta indicándole el motivo del cierre. Luego está la mediación frustrada, que se resume en que hay un diálogo, pero no hay suscripción de ningún acuerdo. Esto ya es una etapa posterior del proceso, que son las sesiones propiamente de mediación. Hay un diálogo, pero sin consenso formal. La causa principal es la decisión voluntaria de una o de ambas partes para no suscribir el acuerdo, y ahí también se hace una acción de cierre donde se redacta un acta y se remite al juez o al fiscal según quien haya derivado en la causa mediación. Y finalmente la mediación exitosa, que es la justicia restaurativa de la que hemos estado hablando, se da en el propio proceso de las sesiones de mediación cuando hay un acuerdo voluntario de reparación simbólica o real, ¿ya? Y luego vamos a ahondar en esto en unos casos particulares que les voy a mostrar. La causa principal es que hay un acuerdo mutuo sobre la reparación del daño y hay voluntad de cumplimiento. Y la acción de cierre es la firma del acta acuerdo, el informe del derivador y el paso a seguimiento. Normalmente esto va derivado al tribunal o al fiscal según quien haya remitido, y luego la forma de término de aquella causa. Pues bien, entonces ahora vamos a ver el efecto judicial que tiene la mediación en uno u otro caso, ¿ya? La mediación exitosa, si es la regla general, tal como adelantó Alejandra, provoca el sobreseimiento definitivo de la causa por esta causal en particular. Si bien es cierto, la ley señala que la forma de terminar también puede ser el archivo provisional cuando no ha habido intervención de los tribunales, lo cierto es que se adoptó, al menos en la región de la Araucanía, como práctica siempre derivar a mediación, derivar el acuerdo cumplido o arribado al tribunal, solicitar una audiencia de sobreseimiento definitivo al que no asisten ni la víctima ni el imputado para evitarlos, vincularlos con un proceso penal puro y simple, digamos, con un juez, un defensor, un fiscal, porque eso es lo que se trató de evitar con la mediación, ya sobre todo también para la víctima, para evitar una revictimización. Y se han terminado todas estas causas por sobreseimiento definitivo. También puede haber una mediación exitosa, pero de aquellas excepcionales, es decir, de aquellas que no permiten el sobreseimiento definitivo. Y aquí en este caso el legislador ha señalado que sirven para revisar medidas cautelares que pesen sobre el imputado, para determinar, suspender, sustituir o remitir la condena en el evento de que ésta exista, ¿ya? La mediación frustrada, en ambos casos, si no es atribuible al imputado o hay signos de todas formas de responsabilización, por ejemplo, que el imputado quiera, pero que sea la víctima la que no quiera, que hayan querido al principio los dos, pero en definitiva la víctima no se haya conformado con el ofrecimiento del imputado, es decir, que se frustró por causa inimputable a él,
atenúa la responsabilidad si hay condena. Asimismo, en el caso de la mediación excepcional, además de atenuar la responsabilidad, debe ser considerada esta situación, como explicó Alejandra, para establecer el daño, la condena de reparación del daño causado o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Ahora, ¿qué ocurre en ambos casos? Salvo, por supuesto, en el de sobreseimiento definitivo, donde la causa termina. Debe ser siempre considerado como un antecedente en las audiencias posteriores a la condena, cuando se discute la sustitución de la condena por una menos grave, o finalmente cuando se remite porque éste ya ha cumplido los objetivos del plan de intervención que fue trazado para el cumplimiento de su condena. ¿Ya? Bien, esta parte de la presentación es muy importante para mí porque lo que busca en definitiva es poder demostrarles cómo funciona la justicia restaurativa en Chile en la actualidad. Y debo dar los agradecimientos públicos a la mediadora de la región de la Araucanía por cuanto ella me los proporcionó, y con la evidente confidencialidad de los datos se los vamos a contar, ¿ya? El primer caso, los primeros casos son los que dicen relación con jóvenes en residencia. ¿Qué quiere decir esto? Son jóvenes que están bajo la custodia del Estado y están en hogares, ¿ya? Bajo la custodia del Estado, como indiqué. Por lo tanto, existe aquí una convivencia continua de jóvenes, niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y que por ende no existe ningún otro familiar que pueda ejercer los cuidados distintos del Estado. Un aspecto relevante observado en estos casos es que los jóvenes durante el desarrollo de la mediación suelen reconocer su responsabilidad respecto a los hechos y manifiestan disposición para reparar el daño ocasionado. ¿Qué tipo de delitos vemos acá? Amenazas entre jóvenes, lesiones entre jóvenes o al personal de cuidado, daños a la infraestructura del hogar. Asimismo, las personas afectadas expresan interés en restablecer la convivencia cotidiana más que en la aplicación de una sanción. Los acuerdos alcanzados se orientan principalmente en mejorar la comunicación entre las partes, fortalecer el respeto mutuo, reforzar las normas de convivencia y favorecer un ambiente de mayor tranquilidad dentro de la residencia. Como vemos entonces, aún incluso los mayores de edad, como cuidadores que han sido víctimas de delitos, prefieren terminar la causa con un acuerdo a través de la mediación y compromisos adquiridos más allá de la aplicación de una sanción. Y ese es el primer mito que queremos derribar el día de hoy. Un segundo ejemplo tiene relación con una mediación excepcional de violencia intrafamiliar entre madre e hijo. Durante las entrevistas individuales, el joven reconoció su responsabilidad en los hechos, manifestó el arrepentimiento por lo ocurrido y expresó su deseo de reparar el daño ocasionado a su madre. Se trata de un delito de lesiones. Señaló que nunca tuvo intención de causarle daño y que lamentaba profundamente las consecuencias de sus actos. Por su parte, la madre manifestó desde un inicio su interés en solucionar el conflicto, ya que este involucra y afecta a toda la familia. Indicó que su principal necesidad no era la sanción para su hijo, sino que éste asumiera su responsabilidad por lo ocurrido, le ofreciera disculpas sinceras y adquiriera compromisos concretos que permitan recuperar la confianza perdida. En las sesiones conjuntas, ambas partes pudieron expresar abiertamente sus emociones y reflexionar sobre el impacto que el conflicto tenía y había tenido en la relación familiar. Coincidieron en que la comunicación era un elemento fundamental para reconstruir el vínculo entre madre e hijo y evitar que situaciones similares volvieran a ocurrir. Como resultado de este proceso se redactó el acuerdo restaurativo, del que hablamos anteriormente, mediante el cual el joven ofreció disculpas a su madre y se comprometió a respetar las normas de convivencia familiar, evitar conductas que pudieran generar nuevos conflictos y cumplir de manera responsable con sus tratamientos médicos y controles de salud. Durante el seguimiento del acuerdo, esto es posterior al acuerdo mismo, ambas partes señalaron que el proceso de mediación les permitió mejorar significativamente la comunicación, recuperar espacios de confianza, indicaron que actualmente son capaces de dialogar sin llegar a situaciones de confrontación, que los compromisos asumidos se han cumplido y que el joven ha mantenido de manera constante sus controles médicos y tratamiento indicado. La reparación que buscaba la víctima entonces no estaba orientada hacia el castigo, sino a recuperar la relación con su hijo y establecer la confianza. A su vez, el adolescente comprendió que los compromisos asumidos constituían una forma concreta de responsabilizarse por sus actos y reparar el daño ocasionado. Un tercer ejemplo que también es digno de resaltar
es a propósito de un delito de robo a través de la mediación puente. En este caso se trata de una joven que va en bicicleta y este joven la empuja, bota la bicicleta y se la roba, ¿ya? En un primer momento la víctima manifestó dudas respecto a su participación relativo a que no deseaba encontrarse con el joven que la había agredido por el temor y la inseguridad que el hecho le había generado. Se le explicó el carácter voluntario del proceso y las distintas necesidades y formas de realizar la mediación, especialmente la posibilidad de desarrollar esta mediación puente que permite la comunicación sin presencialidad. La víctima, esto es súper importante porque lo quiero resaltar al final de la presentación, solicitó un tiempo para pensar y posteriormente decidió participar de manera voluntaria, firmando la documentación de aceptación y consentimiento informado. Durante el proceso, la adolescente respondió cada una de las dudas de la víctima, explicó las circunstancias de los hechos, expresó su arrepentimiento y manifestó su disposición para asumir los compromisos que ella estimara necesarios para reparar el daño causado. Ahí vemos un joven que está entregado a lo que la víctima quiera. Esta actitud fue percibida positivamente por la víctima, quien progresivamente manifestó sentirse más tranquila y abierta a alcanzar un acuerdo. Como forma de reparación, la víctima solicitó que el joven le escribiera una carta, ofreciendo disculpas sinceras y asumiendo compromisos concretos para evitar la reiteración de las conductas delictivas. La víctima le escribió después una carta al ofensor muy emotiva y sanadora, en la que expresa al joven que no necesita conocer las razones por las cuales cometió los hechos, sin juzgarlo, ya que cada persona tiene una historia de vida diferente. Perdona al ofensor y lo insta a experimentar un cambio de vida mediante la perseverancia, agregando que no está solo, que puede buscar ayuda en Dios y decide perdonarlo. Que esta instancia sea una oportunidad de reflexión y un cambio en su vida, deseándole lo mejor, que sea siempre una persona de bien y le da esperanza, indicándole que cambiar solo depende de él y que el futuro está en sus manos. Por su parte, el ofensor le responde esta carta pidiéndole las disculpas y reconociendo su error. Le expresa cómo le llegó su carta al corazón, agradeciendo sus palabras, la confianza y la oportunidad de cambiar. Y se emociona señalando: primera vez que alguien confía en mí, no la voy a decepcionar. Y un último caso, ejemplo, que me gustaría compartir con ustedes, dice relación con el contexto escolar, y yo entiendo que esta es una realidad nacional respecto al bullying y los problemas que se originan al interior de los colegios. Está tan en boga esto que incluso hay una serie coreana que está siendo bastante conocida porque trata este tema. Y esto es, en todo caso, lo que más se ha utilizado en la región de la Araucanía de las derivaciones que ha hecho el Ministerio Público hacia el servicio para efectos de mediación. ¿Cuál es la característica común? Que la vimos también en el primer caso. Las partes continúan compartiendo diariamente el mismo espacio, en este caso educativo, lo que hace especialmente relevante la búsqueda de soluciones que permitan restablecer la convivencia y prevenir la reiteración en los conflictos, ¿ya? De los conflictos. En estos casos, tanto víctimas como ofensores suelen tener interés en participar de manera voluntaria debido a que reconocen la necesidad de mejorar la relación interpersonal y generar condiciones que permitan continuar desarrollando actividades escolares en un ambiente de mayor tranquilidad y respeto. Los acuerdos alcanzados generalmente se orientan al establecimiento de compromisos relacionados con el respeto mutuo, el mejoramiento de la comunicación, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de nuevos episodios de violencia. En los procesos de mediación se han restablecido amistades, tanto de los adolescentes como de sus familias. Desde el programa de mediación se ha podido visualizar situaciones muy emotivas entre los jóvenes y sus padres. Cuando termina el proceso se abrazan, se dan las manos, se despiden felices. Las sesiones de mediación han sido espacios enriquecedores de comunicación entre los adolescentes que muchas veces solo buscan ser escuchados y tienen la capacidad de reconocer sus errores en un ambiente de confianza y pueden resolver sus conflictos por medio del diálogo. Si se sienten agradecidos de haber sido parte de este proceso de mediación, ya que tuvieron la oportunidad de resolver el conflicto de una manera rápida, distinta y sin tener que participar de un proceso judicial. Y ahí es donde quiero relevar la importancia de la justicia restaurativa. El joven no entendió, en definitiva, que él fue a un tribunal, que fue sancionado por algo, sino simplemente que él fue parte de la solución, como señalaba Marianela, para terminar este conflicto escolar.
Y ahí la importancia también de que los sobreseimientos de las mediaciones exitosas que hablábamos un poco antes se hicieran sin la presencia de la víctima y del imputado para evitar este contacto, entre comillas, con el sistema. Ahora, desde la experiencia del programa resulta especialmente significativo señalar para el programa que todos los jóvenes que participaron en estos casos de mediación escolar y alcanzaron acuerdos exitosos durante el año 2025 no registraron hasta la fecha nuevos ingresos al programa de mediación penal juvenil, cuestión que demuestra en definitiva que parece ser este el camino correcto para buscar en definitiva la responsabilización y la resocialización como objetivos de la justicia penal juvenil. Y finalmente, quisiera ahondar un poco en lo que yo creo que debiéramos seguir avanzando y derribando mitos. Flexibilizar primero que todo la oportunidad de la derivación a la mediación. Como vimos al principio de esta presentación, existen etapas rígidas donde se puede derivar a mediación para efectos de obtener un sobreseimiento definitivo, ¿ya? Que son las 3 oportunidades que vimos y antes del cierre de la investigación. Si se mantienen a rajatabla, como se dice, aquella oportunidad claramente restringe el ámbito de aplicación y la oportunidad en la aplicación de la mediación. Desde la Araucanía, la buena práctica que hemos tenido es que como la mayoría de las causas de los adolescentes, por sus penas menores que las de los adultos, se requieren en procedimiento simplificado, este es el juicio más simple del que les hablé, el proceso más simple, el Ministerio Público, pese a que requieren procedimiento simplificado, no se opone a que se derive la causa mediación, pese a que procesalmente hablando él ha cerrado la investigación ese día. Y esa es una buena práctica que podría replicarse en los tribunales y en definitiva formar parte también de una futura reforma legislativa. Flexibilizar también la derivación por violencia intrafamiliar. Dentro del protocolo al que se lleva a cabo entre el Ministerio de Justicia, Fiscalía y Defensoría, uno de los parámetros para derivar a mediación por violencia intrafamiliar debe ser que el riesgo de la pauta asociado a la víctima sea bajo. Pues bien, desde mi experiencia creo que es mucho más útil una mediación en este tipo de violencia intrafamiliar, por lo tanto elevar el rango a medio o incluso alto con algunas condiciones de cumplimiento más rígidas, que excluirla necesariamente en el riesgo medio o alto. ¿Por qué? Porque a diferencia de una suspensión condicional del procedimiento, en que el tribunal aprueba la suspensión y luego nos vemos en un año más aprobando el término de la causa porque el joven cumplió las condiciones, en la mediación sí existe un seguimiento más eficaz extrajudicial, donde en definitiva la mediadora tiene más tiempo y más habilidades que el juez, en definitiva, para hacer valer aquellos acuerdos a los que habrían llegado mutuamente, ya tanto víctima como imputado. Por eso creo que también se podría avanzar en ese sentido, porque la mayor intervención en el seguimiento la tiene la mediadora, no así necesariamente el tribunal, por una cuestión que vamos a explicar a continuación. Establecer excepciones a las exclusiones en delitos graves. Tal como explicó Alejandra, sí se puede derivar a mediación excepcional un homicidio, pero este jamás va a tener el efecto de un sobreseimiento definitivo. Sin embargo, estoy convencida de que sí debieran realizarse algunas excepciones a los delitos graves, como por ejemplo el delito de tráfico, que es aquellos delitos que están excluidos en la legislación chilena, salvo un par, para someter a mediación, por cuanto las realidades son totalmente distintas. La realidad en el norte del país, pese a ser Chile un país unitario, no es la misma que en el centro ni en el sur. Por ende, puede pasar que un joven con irreprochable conducta anterior sea utilizado por una asociación delictiva para cometer el delito de tráfico, para realizar acciones de transporte de droga o de entrega final, y pueden en definitiva aprovecharse de este joven que no tiene antecedentes penales y que tiene una situación precaria, por ejemplo, y que con eso quiere solventar a su familia porque están en pobreza extrema, como lo explicaba Marianela a propósito de las causas que provocan en definitiva la mal llamada delincuencia juvenil, es que pudieran en estos casos, con la debida intervención y conocimiento in situ de la realidad del joven, someterse a estos casos a una mediación para obtener ese sobreseimiento definitivo y que el joven entienda que
el Estado se ha preocupado de, en definitiva, entender su realidad y evitar que esta causa, en definitiva, logre ingresar a su sistema antes, a su sistema penal, por decirlo de alguna forma, y antes buscar una salida alternativa o temprana de resolución de conflicto en este caso. Por otra parte, y creo que este es un punto súper relevante, la ley exige muchas veces contar con el consentimiento del imputado y contar con el consentimiento de la víctima en el momento de la derivación. Sin embargo, creo que más allá de los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile por capacitar a defensores, fiscales y jueces en la reforma de la justicia penal adolescente que incluye la mediación, quien tiene las habilidades para efectos de, y el tiempo sobre todo, para efectos de poder explicar todos y cada uno de los alcances de la mediación es el profesional del servicio. Y voy a explicar la realidad que se vive en Chile, que quizás se replica en muchos de los países que hoy día nos están escuchando. Un tribunal de garantía, que es el Tribunal Penal en Chile, tiene en promedio, un tribunal de tamaño mayor, cerca de 30 audiencias diarias, ¿ya? Desde las 8, 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si hay controles de detención, eso muchas veces se prorroga, incluso hasta jornadas de la tarde. Eso más o menos genera un tiempo de audiencia de 10 minutos o menos. En ese periodo de tiempo, pensemos en esa víctima que no sabía si quería someterse a mediación y necesitaba un tiempo para pensar. El juez no tiene ese tiempo en audiencia para dárselo a la víctima. Entonces, necesariamente yo tendría que decir que la víctima hoy no quiere, por ende no deriva a mediación. Sin embargo, y tal como la línea que señalaba Alejandra al inicio de su presentación, si la mediación fuera obligatoria, sería de cargo de la mediadora, con sus habilidades que tiene por su expertise en este trabajo, el que pudiera explicarle con calma a cada víctima y a cada imputado cuáles son los alcances de la mediación. Y si la víctima le pide tiempo, la mediadora le va a dar, tal como pasó en el caso del robo. Cuestión que los jueces de garantía, ni los fiscales ni los defensores tenemos actualmente en audiencia. Cuestión que todo el tiempo tratamos de mejorar a través del lenguaje claro, de explicarle parte por parte a cada joven y a cada víctima las etapas del proceso. Pero es un camino, una lucha que damos a diario. Sin embargo, este sistema, a mi juicio, permitiría que la derivación obligatoria traslade aquella responsabilidad importante en la mediadora, quien tiene, a mi juicio, las habilidades para lograr el entendimiento cabal de las partes en el proceso. Ahora, para que esto funcione, necesitamos claramente que haya más de una mediadora por región, como señalaba Alejandra, porque si bien es cierto, nuestra mediadora en la región de la Araucanía prácticamente no da abasto, yo no sé cómo lo está haciendo la mediadora en la región metropolitana, que abarca un sinnúmero de más competencia que nosotros. Y por eso quería terminar derribando mitos. Pudimos ver a lo largo de esta presentación que no todas las víctimas quieren un castigo ni una sanción para los adolescentes. Una víctima que es una madre, que se entiende, ¿cierto? Pero también una víctima que no conoce al imputado y que mal cometió un delito en su contra, no menos grave, pero ella tampoco quería una sanción para ese joven. Y por otra parte vemos a jóvenes que en realidad valoran más el acuerdo y esta forma de participar en su sanción, por decirlo de alguna forma, que aquella en que se le impone simplemente que él puede haber dicho, sabe que así no fueron los hechos, o yo quiero decir por qué lo hicieron, pero yo no le di el espacio en la audiencia, porque al juez en realidad no le interesa por qué lo hizo si no constituye un atenuante o un agravante de responsabilidad penal. Entonces, es por ello que este sistema claramente permite cumplir, a mi juicio, con los pilares de responsabilización y resocialización en materia de justicia penal juvenil, mucho más que una sanción, y con esto finalizo, concuerdo con Alejandra en que debería haber un sistema de mediación, derivación a mediación obligatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, por tu exposición y a las otras dos ponentes también. Muy enriquecedora esta información que nos han entregado, y abrimos la ronda de preguntas. Primero, voy a replicar un comentario que nos llegó al chat de don Ángel Gomera, de República Dominicana, que nos comenta que el sobreseimiento del que conversamos a raíz de la mediación penal en su país se realiza
a través de conciliación y acuerdos reparatorios que permiten que el imputado repare el daño y evite el juicio penal. Ahora, tenemos preguntas que nos llegaron al chat. No sé si las quieren hacer las propias personas que están participando. La primera que tenemos es de don Riucarte Soler de Panamá. No sé si se encuentra todavía o dejó realizada la pregunta. René, no sé Sí, si... muy buenas tardes a todos y todas. Sí, la consulta que estamos señalando sobre a dónde derivan los procesos de mediación por parte del juez, si es a un centro de índole privado o público, o dentro del mismo Poder Judicial, y con relación a los casos de violencia no quede muy claro si los mediadores están o facilitadores están capacitados para tratar esos tipos de casos de violencia. Sé que no es violencia doméstica, sino de otras fórmulas. Así que esto serían nuestras preguntas. Muchas gracias. ¿Contesto yo, Claudia? Leticia, Ya. ¿sí? Bien, respecto a dónde se derivan las causas de mediación en Chile, la entidad a cargo de la mediación es el Servicio de Reinserción Social Juvenil, ¿ya? Que tiene mediadores hasta la fecha, uno por región. La norma técnica no indica necesariamente el número, sino que se va a adecuar a las circunstancias, pero hemos partido con uno por región. Chile tiene 16 regiones, así es que hay uno por cada región. Hasta el momento es un organismo público, y esta persona, en este caso, está mandatada por ley para cumplir con la mediación en los términos del artículo de la ley 21.527, el artículo 35 ter. Ahora bien, respecto a la violencia intrafamiliar, esto está regulado en un protocolo firmado entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública. Y en ellos sí se permite la derivación por casos de violencia intrafamiliar, pero con algunos requisitos, ¿ya? Pero sí es posible. Pero me parece que también preguntó si los mediadores estaban capacitados Sí, para acercar a las partes por otro tipo de violencias distintas a la intrafamiliar. Sí, siempre se puede derivar un caso a mediación, las consecuencias son las que varían. En un caso puede derivar en un sobreseimiento definitivo y en otros casos puede ser como derivación excepcional, cuando hay un robo con violencia, por ejemplo, o incluso el mismo delito de lesiones graves, gravísimas, donde también ahí se aplica violencia en las personas. Gracias, Leticia. También tenemos Claudia, una pregunta. ¿Sí? ¿puedo complementar un poquito eso? Sí, que los Por mediadores supuesto. los mediadores del servicio tienen ciertas competencias, ¿no? Porque tienen que pasar por un proceso de acreditación y en ese proceso de acreditación tienen que corroborar que tienen ciertos conocimientos no solamente legales, ¿no? Sino que también del abordaje de este tipo de casos. Así que, claro, casos, como decía la magistrada de violencia como general, sí están capacitados. Y justamente en el protocolo interinstitucional se decidió excluir en un principio a los casos de violencia de género, pero no porque creamos que no son mediables ese tipo de casos, ¿no? Nosotros creemos que eventualmente sí, pero justamente la idea que primó ahí para excluirlos, por lo menos en esta primera etapa de instalación, es que para ese tipo de violencia efectivamente hay que asegurar una capacitación específica y que no era necesariamente la que había en el país en ese momento, y por lo tanto eso puede ser revisado o podemos tener algunos proyectos piloto que eventualmente abarquen ese tipo de violencia. Muchas gracias, Alejandra. Nos llegó otra pregunta de don Javier Montiel. No sé si él permanece todavía conectado y quiere hacer su pregunta. Don Javier Montiel. Entonces, voy a hacer la pregunta yo. Es para Marianela Otero. Pregunta, ¿cómo se puede garantizar los principios de voluntariedad y participación efectiva de la víctima y del adolescente sin generar desigualdades o presiones durante el proceso restaurativo?
Bueno, respondiendo a esta pregunta, hay que tener presente por un lado que, digamos, cada intervención o cada trabajo desde el enfoque restaurativo es singular al caso, a las situaciones, a las circunstancias del caso y de las personas involucradas. Entonces, por ejemplo, más allá digamos, de primero informar sobre la posibilidad para que las personas sientan la libertad de participar o no, em, ocurre como, por ejemplo, contaba en un caso Leticia, que uno tiene que ir tanteando esta voluntariedad en todo momento, porque las personas no somos lineales y los procesos por los que pasan y pasamos tampoco lo son. Entonces puede ocurrir que en algún momento querramos participar y en otro momento ya no querramos participar o eso, digamos, que necesitemos un tiempo para pensar, por eso traigo el caso que comentaba Leticia. Entonces, se tiene que hacer como un chequeo constante en el trabajo y tener presente que atendiendo a la singularidad y a las necesidades de las personas víctimas y de las personas, de los jóvenes imputados, uno no puede imponer un encuentro, imponer un pedido de disculpas. Tampoco, digamos, si bien uno considera que en un caso de un joven imputado que no haya terminado la escuela, eso podría serle beneficioso, si el joven no tiene ese interés, por más que eso se trate de imponer, no va a funcionar, porque todo lo que se impone es resistido en los procesos, digamos, subjetivos de las personas. Y lo mismo pasa con los pedidos de disculpa y lo mismo pasa con los encuentros. Uno tiene que preparar mucho el espacio para ver si las personas quieren encontrarse. Y si no se quieren encontrar, se puede trabajar de manera individual, buscando la reflexión, buscando siempre atender a las necesidades. Entonces, cuando se escucha efectivamente y activamente las necesidades de las personas víctimas y de los niños y adolescentes que además pueden estar acompañados por referentes afectivos, ambos, entonces ahí se puede como respetar esa voluntariedad y esa participación efectiva sin presiones y sin, digamos, desigualdades, o sea, equilibrando también las situaciones de poder en las que se encuentra cada uno, ¿sí? No sé si eso es todo. Sí, muchas gracias, Marianela. No sé si hay alguien más levantando la mano. Ah, ya. Otra pregunta que nos llegó en el chat es si las personas que participan en la mediación firman un acuerdo de confidencialidad. Alejandra o Leticia tal vez puedan responder esta pregunta. Yo entiendo que, bueno, los mediadores tienen un deber de confidencialidad, ¿no? Pero las partes entiendo que no firman un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Muchas gracias. Solo firman el acuerdo, pero el mediador tiene un deber de confidencialidad, que tiene Claro. solo una Muy bien. excepción Hay interrupción Ujú. en el audio de Leticia. pero no era nada diferente, no te preocupes, era lo mismo que dijo Alejandra. Ya. Y tenemos otra pregunta que nos llegó al chat, que es la siguiente. Si tienen alguna recomendación práctica para contrarrestar los discursos punitivos por parte de sectores de la sociedad. Muchas veces se imponen a la necesidad de establecer mecanismos más eficaces basados en enfoques restaurativos. Y pregunta, ¿cómo lo lograron en Chile? Carla Pinter. A mí me gustaría, por lo menos, a ver, mira, esto es súper interesante porque en Chile, como en todos los países, esto pasa por etapas, ¿no? Cuando se discutió la reforma que estamos implementando ahora, se empezó a discutir el año 2017, ¿no? De casi 10 años atrás. Y en ese minuto,
había una orientación de profundizar la especialidad del sistema en base a la Convención de los Derechos del Niño. Eso está en el preámbulo de la ley, ¿no? Pero 10 años, y estamos entonces, por una parte, implementando esto. Yo creo que la estrategia ahí, en parte importante, fue generar evidencia, como mencioné, ¿no? Evidencia del funcionamiento de estos programas pilotos, es decir, esto sirve, es eficiente, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pero actualmente estamos, a propósito de algunos casos de alta connotación pública, se están discutiendo en el Parlamento reformas punitivas, ¿no? Incluso se ha propuesto reglas, pero no oficialmente, pero extraoficialmente reglas de traspaso para delitos graves al sistema de adultos de algunos adolescentes por delitos graves cuando tengan 16 o 17 años. Entonces tenemos esta ambivalencia, ¿no? Tenemos por una parte que estamos implementando estos mecanismos con esta inspiración, pero tenemos, por supuesto, un grupo grande de adolescentes más conflictivos, en general muchas veces vinculados a bandas de crimen organizado nacional o internacional, que generan estas pugnas, digamos. Entonces yo creo que es difícil contrarrestar el discurso con discurso. Yo creo que la mejor estrategia es poder contrastarlo desde la evidencia, ¿no? Y desde la evidencia poder tener un discurso que pueda competir, ¿no? con estas demandas que muchas veces son punitivas. Pero claramente toda la región está imbuida en este problema, así que eso yo me atrevería a adelantar. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, podríamos resumir eso en un modismo chileno que decimos, nosotros le decimos guata al estómago. Entonces, cuando vienen los impulsos desde el estómago, vienen desde la guata. Entonces, en términos cortos, la recomendación de Alejandra es data versus guata, ¿cierto? Todo esto que viene de forma impulsiva, donde viene todo lo punitivo primero, mejor contrarrestarlo con la data, con la evidencia. Les doy las gracias a las expositoras por el tiempo, por la buena disposición de participar en este webinar, a los asistentes también al mismo, y confiamos y esperamos sinceramente que esta conversación sea una contribución y que les ayude en sus tareas diarias en el ámbito de la justicia o en el ámbito o en otros ámbitos, porque entiendo también que tenemos profesionales de distintas áreas. Me despido dando las gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Adiós.